provecho espiritual, provecho práctico, de manera que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y poder ser de bendición, Señor, a nuestro prójimo y responder amándote más, oh Dios, comprometiéndonos más contigo, renovando el pacto de amor hacia ti, Señor, desde nosotros, porque tu amor es eterno, y que podamos servirnos y bendecirnos de manera mutua, Señor, sirviéndonos por amor, con gracia, con misericordia, con favor. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vamos a continuar, amadas hermanas, estudiando aquí en Apocalipsis capítulo 14. ah, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 3, donde se habla del Cordero y otra vez se mencionan a los 144.000 en el monte de Sión. Dice ahí, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿no? Recuerden todo lo ya narrado en el capítulo 13, hablando del anticristo, el falso profeta, las persecuciones. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, que fueron redimidos. Y ahí cuando se habla de los redimidos, definitivamente nos da una pista de a quiénes se refiere estos 144.000. Se refiere a los redimidos, de entre los de la tierra, los salvos, los creyentes, los santificados, del antiguo pacto y del nuevo pacto, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos estos redimidos, ¿no? Todos estos redimidos son los que de alguna manera a través de esta figura de los 144.000 son reflejados. Dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Estos 144.000 fueron vistos, recuerdan, por primera vez en Apocalipsis capítulo 7, donde ellos fueron identificados como un grupo de creyentes judíos que ministraban durante la gran tribulación y se les dio un sello de protección a través de este periodo. Recuerden que fueron marcados para protección, para cuidado, y ellos estaban sobre el monte de Sión con el Cordero, dice, y muestra que ellos salen victoriosos, también se muestra la victoria de ellos, cómo salen victoriosos de la gran tribulación. Se menciona a la bestia de Apocalipsis en el capítulo 13, quien ciertamente no llega a derrotar a los 144.000. Aquí en este capítulo ellos están triunfantes, adorando y estando firmes con Jesús, ¿no? O sea, la victoria, ¿no? El hecho de la victoria de los redimidos, de los elegidos, de los salvos, de aquellos a quienes el Señor había salvado, quienes habían creído y confesado su nombre, ¿no? Los redimidos. Estos están adorando firmes delante de Dios. Se habla de que está en pie sobre el monte de Sión. Ellos están reunidos ahí. El antiguo nombre para las colinas que conformaban Jerusalén era el lugar en donde el Mesías junta a sus redimidos, ¿no? El monte de Sión, que algunos asocian con el Sión celestial, ¿no? La Biblia habla de dos montes significativos en el antiguo pacto. Se menciona al monte de Sinaí y al monte de Sión. Y generalmente los estudiosos asumen que cuando se refiere al monte de Sión, se está refiriendo a los elegidos, al pueblo de Dios, a todos los redimidos, llámese el antiguo pacto como del nuevo, ¿no? Entonces, el monte de Sión representa esa figura redentiva.
como se menciona en Gálatas 4:26, ¿no? En Gálatas 4:26 se menciona el monte de Sión y ahí se insinúa, se menciona que son el santo pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. Y fíjense cómo Dios utiliza diferentes símbolos, diferentes figuras para representar a su pueblo, a los redimidos, a los santos, con diferentes figuras. Esto es muy importante también captarlo, ¿no? Que Dios puede usar y usa diferentes tipos, diferentes sombras, diferentes figuras para hablar de un determinado ah, objeto o plan o propósito que tiene que ver con su iglesia, con su pueblo, ¿no? Los 144.000 son redimidos, tenían un nombre escrito en su frente, así como Satanás en imitación a lo que Dios hace, que es poner Dios un sello en nosotros. El diablo va a buscar poner un sello a los suyos o a aquellos que están sometidos a él, ¿no? La marca de la bestia es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Voy a mencionar, en base a todo lo que Apocalipsis capítulo 14 nos menciona, nos dice, voy a referirme a 10 puntos claves que pueden ayudarnos a dilucidar, a tener un panorama de lo que Apocalipsis 14 nos quiere comunicar. 10 puntos claves. Número uno, los 144.000 sellados, que representan a un grupo específico de creyentes, a menudo interpretados como los judíos convertidos al cristianismo. El número 144.000 es simbólico y estaría indicando plenitud y totalidad, ¿no? Entonces, esta es una llave, ¿no? Hermenéutica, ¿no? Los 144.000 es un número simbólico y podría indicar plenitud y totalidad, o sea, algo completo, algo que incluye a los del antiguo pacto y del nuevo pacto, la plenitud, la totalidad. Estos creyentes son sellados por Dios y protegidos en tiempos de tribulación. Ojo con esa mención, ¿no? De que estos son sellados. La Biblia en Efesios habla del sello del Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados, ¿no? Sello. El sello era un sinónimo de propiedad, ¿no? Un signo de propiedad. Entonces, si son sellados, es que le pertenecen a Dios y Dios los protege. La Biblia dice de nosotros los creyentes que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Entonces somos propiedad de Dios, le pertenecemos y Él nos protege, Él cuida de nosotros, ¿no? Entonces, ese sello representa dos cosas: propiedad y cuidado y protección sobre aquello que ha sido sellado. Alabado sea Dios. Recuerden que Juan está escribiendo para comunicar ánimo y aliento al pueblo de Dios. Estamos sellados y protegidos por Dios, y protegidos por Dios. En Apocalipsis 14 también se menciona un cántico nuevo, el canto de los 144.000, que está descrito como un cántico nuevo que nadie puede aprender excepto ellos. O sea, nadie puede cantar esa canción que no pertenezca a estos redimidos, a estos que han sido apartados y elegidos y sellados. Entonces, esto del cántico nuevo, solamente exclusivo de aquellos redimidos, simboliza la experiencia única y profunda de aquellos que han sido redimidos por Cristo y están en una relación íntima con Él. Esto es muy importante porque nos muestra la exclusividad que como pueblo de Dios tenemos para adorar, para exaltar, para servir y vivir para Dios. Solo los creyentes, los sellados, tienen este privilegio y solo ellos son habilitados y capacitados para emitir este canto nuevo
a Dios, solo los redimidos, solo nosotros, por la gracia de Dios, por que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús, hemos sido habilitados para tener acceso al trono de Dios y adorarle. La Biblia dice por eso en Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Entonces, este cántico nuevo simboliza una experiencia única y profunda solo de aquellos que hemos sido redimidos por el Señor y tenemos una relación íntima con Él. También son mencionadas las vírgenes. Pero esta descripción no se refiere a algo físico, ojo con eso. La descripción de estos creyentes como vírgenes se refiere a su pureza espiritual y su dedicación exclusiva a Cristo, ¿no? Entonces está señalando esta característica de virginidad en los santos, está apuntando a señalar la pureza y la santidad en que este pueblo se encuentra. O sea, no se trata de un estado físico, sino de una condición espiritual de santidad. O sea, cuando la Biblia habla de virginidad en relación a la iglesia, está hablando de esta característica de pureza y santidad que se encuentra en ella. Producto, por cierto, de la redención que hemos hallado en Cristo Jesús, la redención que tenemos en Cristo, bendito sea Dios. Entonces, esto es muy importante, o sea, no está hablando de un estado físico, sino de una condición espiritual. Y esto señala y apunta a nuestra santidad personal, la santidad de la iglesia del Señor. Número 4, también en Apocalipsis 14 se habla de cosecha. Este capítulo presenta imágenes de una cosecha, donde los ángeles recogen los frutos de la tierra. Los ángeles recogen los frutos de la tierra. Y esto simboliza el juicio final y la separación de los justos de los injustos, ¿no? Aquí se está enfocando hacia este juicio final que se avecina y señalando la separación de los justos de los injustos, porque hay una separación, hay una distinción, hay una diferenciación entre los no redimidos y los redimidos. La palabra justo es es una, es un nombre, es un título adjudicado a los redimidos. Nosotros los redimidos somos llamados justos, justos, ¿no? Los redimidos. Es otro título que se nos asigna. Somos llamados santos, somos llamados justos. Y aquí apunta hacia eso, ¿no? Número 5. También se está señalando aquí los juicios de Dios. Se describen juicios, en plural, sobre aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca, ¿no? En este capítulo se está describiendo juicios sobre aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. Estos juicios son una manifestación de la justicia de Dios y una advertencia contra la apostasía, ¿no? Está de alguna manera mostrando que Dios va a tomar cuenta de todo lo que se hace y se haga, ¿no? Entonces, el juicio justo de Dios, los juicios de Dios siempre son justos, los juicios de Dios siempre son justos, y Él va a llamar a cuenta a todos aquellos que no han vivido de acuerdo a lo demandado por Dios, que es creer en su Hijo y rendirse a Él, ¿no? Es una advertencia también contra la apostasía, contra aquellos que pudieron estar en la iglesia, pero que se apartaron, que se alejaron, que no creyeron
real y verdaderamente en Cristo, aunque pudieron hacerlo estando en la iglesia, ¿no? Número 6. Se menciona el ángel con el evangelio eterno. Se menciona el ángel con el evangelio eterno. Esto es bien interesante. Es llamado el evangelio eterno. Evangelio eterno. Quiere decir que el plan redentivo es un plan eterno, no es un plan improvisado como consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén. No, la caída del hombre en el huerto ya estaba prevista, ya estaba prevista, y ya el plan redentivo había sido ideado en la eternidad, en Dios. Entonces, el evangelio es el evangelio eterno. No es un segundo plan, no es que Dios creó a Adán y a Eva y para que gobernaran el huerto y a partir de ahí se hiciera la descendencia humana y como se fracasó en ese primer intento, el plan B fue el plan de salvación. No, el plan eterno siempre fue el evangelio. Entonces no es que hubo un plan B, ¿no? No es que, bueno, ya no se pudo, el primer intento que Dios tuvo de gobernar este mundo a través del hombre en el huerto, y entonces Dios tuvo que idear otro plan. No, no fue así. El evangelio es eterno, quiere decir que el plan redentivo es un plan eterno. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, quiere decir que el Cordero estaba destinado a redimir al hombre desde antes de que el hombre cayera, porque había un plan, había un plan. Entonces, se habla de el ángel con el evangelio entero. La figura del ángel que proclama el evangelio eterno enfatiza la importancia de la predicación del mensaje de salvación en todo el mundo, incluso en tiempos de tribulación. O sea, esto es también importante, que el evangelio debe ser proclamado, debe ser propagado, ¿no? Predicado en todo tiempo. Es de vital importancia y es el evangelio de salvación, o sea, es un mensaje de esperanza, de salvación para las personas que están perdidas, ¿no? No es un mensaje, el evangelio no es un mensaje de juicio, sino un mensaje redentivo, de salvación, de reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esto es importante también señalarlo, ya que a veces, no entendiendo lo que el Evangelio significa, lo que somos es transmisores a veces de malas noticias, cuando el Evangelio, insisto, es buena noticia, es un mensaje de esperanza, redentivo, de reconciliación, de paz con Dios. Ese es el Evangelio. El hombre está perdido, el hombre necesita a ser redimido, ser salvo, y el Evangelio le provee esa redención en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Número 7. Otro punto clave que el capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra es la paciencia de los santos. La paciencia de los santos. Paciencia. Esta es una característica, un atributo, un valor importante en nosotros los cristianos. Dice, se habla de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son llamados a perseverar en su fe. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son llamados a perseverar en su fe, a pesar de las pruebas y las tribulaciones. En Romanos 8 dice la Escritura que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Ni la muerte ni la vida, dice, nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, que en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las zozobras de la vida, podemos nosotros tener confianza, tener seguridad, porque, ojo, hemos sido sellados. Contamos con la protección de Dios en medio de cualquier circunstancia y adversidad. Entonces, podemos ser pacientes. Una característica notable en los santos es su paciencia. Es su paciencia. Esta es una característica
muy importante en los redimidos del Señor, la paciencia. Otra cosa importante que se señala es la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. La bienaventuranza de los que mueren en el Señor. Porque aquí hay una promesa que asegura a nosotros los creyentes que al morir en Cristo descansaremos de nuestros trabajos y de nuestras obras. Bienaventurados los que mueren, dice, por causa del Señor, ¿no? Entonces, Pablo habla de el morir es ganancia, de que el morir es estar con Cristo, dice Pablo, ¿no? El morir es estar con Cristo. Entonces, esta bienaventuranza de los muertos en el Señor es una promesa que nos asegura a nosotros los creyentes que al morir en Cristo vamos a descansar de nuestros trabajos y de nuestras obras, y que nuestras obras nos van a seguir, gloria a Dios, ¿no? El Señor va a recompensar, va a gratificar a aquellos que han muerto en Él. Eso también nos da esperanza, nos da confianza y nos muestra que después de la muerte algo extraordinario y glorioso nos espera. Número 9. Otra vez la bestia es mencionada y la imagen de la bestia. Y hemos dicho que estas figuras representan el poder del mal y la apostasía en los últimos tiempos. Adorar a la bestia significa rechazar a Dios y aceptar el dominio de las fuerzas del mal, ¿no? Adorar a la bestia significa rechazar a Dios y aceptar el dominio de las fuerzas del mal. Número 10 se menciona el vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios. La imagen del vino de la ira simboliza el juicio divino sobre los impíos. La imagen del vino de la ira de Dios simboliza el juicio divino sobre los impíos. Es una representación poética de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión. Una representación poética de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión, porque Dios es justo y juzgará. Ahora, estas observaciones nos permiten hacer algunas interpretaciones teológicas, vamos, algunas cosas que pudiéramos ver, además de lo ya dicho. Escatológicamente hablando, o sea, hablando de cosas futuras, eso es escatología, escatológicamente hablando, el Apocalipsis 14 es un capítulo clave para entender la escatología, los asuntos futuros, es decir, el estudio de los últimos tiempos, porque nos ofrece visiones sobre el futuro, incluyendo la segunda venida de Cristo, el juicio final y el reino milenario, ¿no? El reino, el milenio. Espiritualmente hablando, este capítulo también representa y simboliza la lucha espiritual entre el bien y el mal. Los 144.000 son vistos como aquellos que han vencido al pecado y al mundo. Y desde una perspectiva histórica, se interpreta el capítulo de manera histórica relacionándolo con eventos específicos de la historia de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los 144.000 podrían representar a los mártires o grupos perseguidos también. Entonces, hay mucho que pudiera de alguna manera estimularnos, ¿no? Animarnos a seguir confiando en Dios en medio de estas situaciones o situaciones de conflicto o de lucha. Haciendo profundizando un poquito en los símbolos y en sus implicaciones, eh, los 144.000 en cuestión simbólica representando a este grupo, ¿no? La plenitud de los redimidos, que es el número completo que representa a todos aquellos que han sido salvados, un número completo. También pudiera significar a ese remanente fiel, un grupo escogido y separado para Dios en tiempos difíciles. Además, se aplica a la Iglesia Universal, es decir, los creyentes de todas las épocas
en todos los tiempos. Esto implica que nosotros como cristianos somos llamados a ser parte de ese remanente fiel, a mantenernos también separados del mundo y a servir a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, ese es algo que pudiéramos nosotros aplicar de manera práctica a nuestra vida. Entender que pertenecemos a un grupo distinto, diferente, apartado, la eclesía, la iglesia, ¿no? Los llamados afuera. Eclesía, iglesia significa los llamados afuera. Somos los separados, ¿no? Los separados para Dios, por Dios y para Dios. Lo del cántico nuevo, tomando nota de ello, nos muestra la experiencia única de la salvación, un cántico solo que solo los redimidos pueden entender. Es una alabanza celestial, una expresión de adoración eterna en la presencia de Dios y además la transformación espiritual, ¿no? Porque es un nuevo corazón, es un nuevo cántico para aquellos que tienen un nuevo corazón. Los que tienen un nuevo corazón no son los que canten, los que cantan este nuevo cántico, ¿no? Y esta es una invitación a cultivar en nosotros una vida de alabanza y adoración, a experimentar esa transformación que solo Cristo nos puede traer y a compartir nuestra fe con otros. Esto es importante. Hablando de las vírgenes, hemos dicho que representa la pureza espiritual, nuestra lealtad a Cristo y nuestra preparación para la boda del Cordero. Pureza espiritual porque es una vida consagrada a Dios y libre del pecado. Lealtad a Cristo porque es una relación íntima y exclusiva con el Señor. Y una preparación para la vida del Cordero porque hace una referencia a su segunda venida. Cristo viene y nos vamos a encontrar con Él. Entonces, este señalamiento a la virginidad o a estas vírgenes nos llama a vivir una vida santa y a mantenernos puros para el Señor, a ser fieles a nuestras promesas bautismales, porque hemos sido bautizados en agua, y estar siempre listos para el regreso de nuestro Cristo. Por cierto, esta santidad a la que nos estamos refiriendo no significa una vida religiosa en la que no nos relacionamos con la gente para comunicar el amor y la gracia de Dios. No, nosotros estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Somos guardados del mal, pero tenemos una interacción con el prójimo buscando ser luz y sal para ellos, tratando de ser un ejemplo y llamándolos a volverse a Dios y nos ha redimido. Nosotros no venimos a ser perfectos en el sentido vital, ¿no? Porque todavía cometemos errores y fallamos, pero el Señor nos ama, le pertenecemos a Él y podemos extender este mensaje de salvación y de esperanza a todos aquellos que no le conocen. Se menciona la cosecha y esta es una expectativa que tenemos que mantener. Hay un juicio que se avecina, ¿no? Habrá una separación de justos e injustos. Esto indica que hay un trabajo misionero que llevar a cabo. Nosotros tenemos que predicar, ministrar y alcanzar a la mayor cantidad posible, a la mayor cantidad posible para Dios. La historia un día va a tener su final. Dios traerá todo a su cumplimiento. Entonces, esto indica que urge a evangelizar, predicar, compartir el Evangelio con otras personas y darles este mensaje de esperanza, de salvación, redentivo, para que puedan experimentar esa gracia y ese favor que solamente viene de Dios. Ser sellados y ser apartados y protegidos por Dios no es poca cosa, es algo glorioso. Entonces, todo esto que venimos compartiendo, hermanos, siempre deriva en una implicación práctica para nuestras vidas. Práctica para nuestras vidas. Número uno, debemos perseverar en nuestra fe. A pesar de las dificultades, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y seguir a Cristo. O sea,
Otra vez el señalamiento es a la perseverancia. Debemos perseverar. A pesar de las dificultades, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y seguir a Cristo. El Señor nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una implicación práctica que debemos tener presente, tomar en cuenta en base a lo leído y estudiado. Eh, Otra vez, la importancia de vivir una vida santa. Debemos esforzarnos por vivir una vida santa y consagrada a Dios. Dios no tiene expectativa de que no fallemos. No, esa no es la expectativa de Dios. Él sabe que somos polvo, que somos humanos y que fallamos. No, Dios no tiene expectativa de que no fallemos, pero la expectativa de Dios es que nos esforcemos. La expectativa de Dios es que nos esforcemos. Esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura. O sea, el llamado de Dios es a que nos esforcemos, a que hagamos todo de nuestra parte para vivir de acuerdo a sus preceptos y mandamientos, que es honrar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Somos llamados a vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Otro punto importante es nunca olvidar, estoy hablando de aspectos prácticos que emanan de este capítulo, y es también el aspecto de evangelizar. La evangelización, aunque hay evangelizaciones programadas, establecidas, diseñadas, está bien, debemos adjuntarnos a ello. Sin embargo, nuestra vida, nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida evangelizador. Es decir, debemos procurar compartir, comunicar, hablar, propagar, predicar la palabra, testificar del amor de Dios. Tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de Cristo a los demás, el mensaje de salvación a los demás. Otro punto, aspecto práctico que podemos ver de este pasaje, capítulo 14 de Apocalipsis, es la necesidad de ser vigilantes, la necesidad de ser vigilantes, de estar atentos ante los riesgos y peligros que este mundo pone. Entre ellas las falsas enseñanzas y las influencias del mundo, ¿no? Debemos estar atentos, debemos velar, debemos ser vigilantes para no dejar que las falsas enseñanzas o las influencias del mundo nos sometan. Y debemos mantener una actitud de esperanza, pues esperanzadora, ¿no? El que tiene esta esperanza, dice la Biblia, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica así como él es puro, dice. O sea, la esperanza bendita. La fe, la esperanza y el amor son tres cualidades, tres características, tres elementos que están presentes hoy. Fe, esperanza y amor. Estos son tres elementos claves en nuestra vida. El cristiano debe ser un hombre de fe, el cristiano debe ser un hombre que tiene esperanza y que camina en amor, ¿no? Estas tres características son elementos fundamentales y claves en nuestra vida. Entonces, Apocalipsis 14 nos ofrece una visión profética de los últimos tiempos y nos llama a vivir una vida de fe, esperanza, de amor, ¿no? Porque si comprendemos los símbolos y sus implicaciones, entonces vamos a poder aplicar estos principios a nuestra vida diaria y crecer en nuestra relación con Dios, ¿no? Eh, Precioso este pasaje, este versículo, donde en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿no? Recuerden que es simbólico. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aleluya. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halla mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué extraordinaria descripción que se hace de nosotros los santos, ¿no? Primicias de la gran cosecha, ¿no? Eso es extraordinario. El cántico, temer a Dios y darle gloria.
temer a Dios y darle gloria, adorarle. Muy bien, eso es básicamente todo lo que respecta al capítulo 14. eh, Valga repetir o leer el versículo 12 del capítulo 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, lo hemos mencionado, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Wow. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Wow, bienaventurados los muertos. Esta es una muerte gloriosa, ¿no? Morir en Cristo es glorioso. Eh, Mencionamos la cosecha. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y él estaba sentado sobre la nube, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, habrá un tiempo de cosecha, de juicio, será el final de todas las cosas. Se menciona a otro ángel, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en un lugar, en un gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Juicio divino, ¿no? Ah, quizás valga la pena mencionar esto. Dice, del lagar salió la sangre hasta el freno de los caballos por 1200 estadios. Esto probablemente describe la salpicadura de sangre hasta los frenos de los caballos, una ilustración de una tremenda matanza en la batalla de Armagedón descrita en Apocalipsis capítulo 16, a donde vamos a llegar más adelante. No es probable que sea la descripción de un río de sangre corriendo a la longitud de la tierra prometida, tan alto como este freno de un caballo. Esto sería un río de sangre casi incomprensible, ¿no? Entonces, estas descripciones vívidas y poderosas nos muestran qué tan completo será el juicio de Dios, qué terrible, ¿no? Y es una respuesta perfecta a lo narrado en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Todo Apocalipsis 14 nos muestra que hay un juicio, que hay un tiempo final para todo y que finalmente Dios triunfa y su pueblo con él. Bendito sea Dios. Esta es la enseñanza de hoy. Esto es lo que podemos encontrar aquí en estos pasajes y pues que pudiéramos sacar provecho de todo ello. Vamos a orar un ratito. Padre, Señor, lo que vemos en tu palabra nos muestra con claridad que tú tienes el control de todas las cosas, que finalmente, Señor o Dios, tú eres el Dios triunfante y victorioso, y nosotros como tu pueblo, por gracia y misericordia, disfrutamos de esa victoria, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre confiados, firmes, a ser constantes y a aprovechar de este tiempo de libertad para proclamar, compartir estas buenas nuevas de salvación, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradables a ti y que podamos bendecir a nuestro prójimo y servirlo, Señor, oh Dios. Y ayúdanos a ser fieles en todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, Amén. amén. Muy bien, no sé si tienen algún comentario o algo que quieran compartir.
tenemos todavía un par de minutos. Gloria a Dios. Entonces, nos veremos en la próxima clase. Gracias, hermanas, hermanos, una bendición poder compartir estas cosas. Que Dios les bendiga y gracias por también el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Un abrazo para todos, todas. Gracias a ustedes, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.